Bueno, Ahora, chico. ahora sí, Ora. vamos a ver. Párrafo 1 Yo estoy orando. es ahora. Chico, ora, chico. Comencemos yo brevemente, sí. No sin orar. Sí, ¿Y terminamos? sí, ahí sí. Ya. Imagínense que usted lo juzgan por algo que no ha hecho y lo condenan. A pasar toda la vida en prisión, no podrá salir nunca. Siente que está todo perdido. No hay nada que usted pueda hacer. Pero justo cuando ha perdido toda esperanza, se entera de que hay alguien que puede liberarlo y promete ayudarlo. ¿Cómo se sentiría usted? Todos nosotros somos prisioneros de la muerte. No podemos hacer nada para escapar de ella, pero Jehová sí tiene el poder para liberarnos. ¿Cómo lo hará? Él ha prometido que se encargará de que la muerte sea reducida a nada. ¿Puede imaginarse el alivio que sentiremos cuando la muerte haya desaparecido? Pero Jehová no solo acabará con la muerte, además liberará de ella a los que ya han muerto. Jehová hará que vuelvan a vivir, pues Él nos promete que los muertos vivirán. Esto es lo que la Biblia llama resurrección. Piensen en lo que esa promesa significará para usted. Déjalo. La pregunta 1, 2 y 3. ¿De qué somos prisioneros? De acuerdo aquí lo que dice el capítulo 1, dice que somos prisioneros de la muerte y no podemos hacer nada para escapar de ella. Somos prisioneros de la muerte. Ya, no hay un texto bíblico, ¿no? Y la pregunta B dice, ¿qué hará Jehová para liberarnos? Pues dice que Jehová tiene el poder para liberarnos y Él ha prometido que se encargará de que la muerte sea reducida a nada. Ya. Entonces Jehová tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Miremos en 1 Corintios 15, 26. Creo que ahí está mi fe. Ya leímos el pasaje de 1 Corintios 15, 26. Ahí creo que también fe, parece, ¿no? Dice 26 dice, a ver, 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces Jehová dice que va a destruir la muerte. Sí. Y Isaías 26, 19, ¿qué dice? Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Entonces, ¿qué dice aquí? Que despertemos, despertad, dice, porque la tierra dará sus muertos. Todo dice los muertos que están aquí, ¿verdad? Sí. Despertaron los polvos, dice. Todo el polvo que está cubierto levantará. ¿Sí? ¿Está clara la pregunta, Sí. verdad? Ya. Vamos con la parte 4. Cuando muere alguien a quien amamos. Cuando muere un familiar o un amigo sentimos un dolor insoportable. Nos sentimos muy mal. Porque no podemos hacer nada para que esa persona vuelva a vivir. Pero lo que dice la Biblia nos da el verdadero consuelo. Veamos un ejemplo que muestra que Jehová y Jesús desean devolverles la vida a nuestros familiares y amigos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, a menudo visitaba a Lázaro y a su hermano, Marta y María. Los tres eran buenos, amigos de Jesús. La Biblia dice que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero un día Lázaro murió. Vamos con la pregunta 4. ¿Desde dónde podemos hallar consuelo cuando muere un familiar o un amigo? De la palabra de Dios.
En la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? ¿Quiénes eran unos buenos amigos de Jesús? Lázaro, Marta y María. ¿Qué hizo Jesús? Jehová, ¿qué harán para resucitar a las personas? Dice que Él desea devolverle la vida a todos otra vez. Ya, miremos, leamos 2 Corintios 1, 3 al 4. Segunda Corintios. Capítulo 1, versículo 3 hasta el 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, más que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué dice ahí? Que Dios nos consuela a todos nosotros. Y Juan 11, 3 y 5. Juan 11, 3, 5. Juan 11, 3, 5. Dice: enviaron pues la hermana para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces dice que murió Lázaro para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque era para que Jesucristo viera, el ser humano viera que Jesucristo tenía el poder para resucitarlo. Sí. Ya. Una pregunta, vamos por las 5 y 6. 5 y 6. Entonces Jesús fue a consolar a Marta y María. Cuando Marta se enteró de que Jesús se acercaba a la ciudad, salió para encontrarse con él. Ella se alegró de ver a Jesús, pero le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta pensó que Jesús llegaba demasiado tarde. Después, Jesús también vio a María llorando. Al ver llorar a los familiares y amigos de Lázaro, él se conmovió tanto que también lloró. Jesús sintió el terrible dolor que todos sentimos cuando muere alguien a quien amamos. El dolor que sintió Jesús nos consuela, nos enseña que Él y su Padre odian la muerte. Además, Jehová tiene el poder para acabar con la muerte y ha prometido que lo hará pronto. Me preguntan 5. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando vio llorar a la familia y amigos de Lázaro? Dice que también se puso a llorar. También lloró Jesucristo. Y la pregunta segunda dice: ¿por qué nos consuela el dolor que sintió Jesús? Porque dice que Dios odia la muerte y nos consuela porque muy pronto va a acabar con ella. Leamos un texto de la Biblia aquí. Juan 11, 21, 30, del 33 a 35. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también de ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 33-35 dice: entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando,
se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Ya. Entonces aquí estaba hablando, ¿era para qué? Para la gloria de Dios, decía, Sí. ¿verdad? Porque como así había abierto los ojos a los ciegos, también podía levantar a los muertos. Ya, veamos en Juan 14:9. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y entonces, aquí está hablando de qué? ¿De qué hablaba aquí? De que Jesús y su Padre nos consuelan saber que muy pronto acabarán con la muerte. Dice que ellos también están pendientes de tratar de acabar con la muerte para que no cause daño a las personas. Esa era parte 7 y 8, dice, veamos. Lázaro, sal. Jesús fue a la tumba de Lázaro. La entrada estaba cerrada con una piedra. Así que Jesús dijo, quiten la piedra. Pero Marta no quería que la quitaran, porque Lázaro ya estaba 4 días muerto. Claro, Marta no sabía lo que Jesús estaba a punto de hacer por Lázaro. Después de que quitaron la piedra, Jesús gritó, Lázaro, sal. Entonces Marta y María vieron algo impresionante. El hombre que había estado muerto salió con los pies y las manos atados con envolturas. Lázaro estaba vivo otra vez, volvía a estar con sus familiares y amigos. Todos podían tocarlo, abrazarlos y hablar con él. ¡Qué gran milagro! Jesús había resucitado a Lázaro. Una pregunta, 7 y 8. ¿Por qué nos quería Marta que se quitara la piedra de la tumba de Lázaro? Porque sabía que ya Lázaro había muerto hace 4 días. Entonces ya pensó ella que ya estaba con mal olor, ¿verdad? Y entonces sería correcto quitarle la piedra. De la pregunta B dice, ¿qué milagro hizo Jesús? El milagro que Jesús hizo fue que lo volvió a resucitar a Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro. Ese fue un gran milagro que hizo, ¿verdad? Sí. Al resucitarlo. Leamos el texto bíblico de Juan 11:39. Juan 11:39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es 4 días. Y de una vez lee el 43 y el 44 del capítulo 11 mismo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Jesucristo lo llamó y Lázaro salió de la tumba. Entonces esto nos garantiza que Jesucristo pronto también va a levantar a todos los que están dormidos en la muerte. Ya, vamos a la pregunta, vamos al párrafo 9 y 10. Jovencita, te digo, levántate. ¿Quién le dio a Jesús el poder para resucitar a los muertos? Antes de resucitar a Lázaro, Jesús le oró a Jehová. Entonces Jehová le dio el poder para resucitarlo. Pero Lázaro no fue la única persona que resucitó. Por ejemplo, de abajo, abajo. por ejemplo, La estrellita de abajo sigue. ya,
Otros relatos bíblicos hablan de la resurrección de jóvenes, mayores, hombres, mujeres, israelitas y personas de otras naciones. Puede leer alguno de estos relatos en 2 Reyes 4 y se fue de largo. Ya, ahí se toma la parte de arriba. Por ejemplo, la Biblia también habla de una jovencita de 12 años que estaba muy enferma. Su padre se llamaba Jairo y no tenía más hijos. Jairo estaba desesperado y le suplicó a Jesús que curara a su hija. Mientras hablaba con Jesús, llegaron unos hombres y le dijeron a Jairo: tu hija murió. ¿Por qué molestar ya al maestro? Pero Jesús le dijo: no temas, ejerce fe solamente. Entonces fueron junto a la casa de Jairo. Al acercarse a la casa, Jesús vio a la gente llorar desconsolada. Jesús le dijo: ¿por qué lloran? La niñita no ha muerto, sino que duerme. Puede que los padres de la jovencita no entendieran lo que Jesús quería decir. Después Jesús pidió a todos que se fueran y llevó a los padres a la habitación donde estaba la niña. Jesús tomó a la niña de la mano con cuidado y le dijo: jovencita, te digo, levántate. Imagine la alegría de los padres al ver a su hija levantarse y empezar a caminar. Jesús había resucitado a la niña. Cada vez que Jairo y su esposa vieran a su hija, recordarían lo que Jehová había hecho por ello mediante Jesús. El 10. Es cierto que las personas a las que Jesús resucitó murieron con el tiempo, pero los relatos de las resurrecciones nos ayudan mucho porque nos dan verdadera esperanza. Además, nos aseguran que Jehová quiere resucitar a los muertos y que lo hará. La pregunta 10, 9 y 10. ¿Quién le dio a Jesús el poder para resucitar a los muertos? Jehová. Jehová Dios. Ya. Leamos Juan 11, 41, 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces garantiza que Jehová Dios le daba poder a Jesucristo para resucitar a los muertos. Ya. La pregunta B: ¿por qué nos ayuda los relatos de la resurrección? Porque nos da una verdadera esperanza de que muy pronto Dios resucitará a todos los muertos. Esta veamos Marco 5, 22, 24 y luego 35 y a 42. Marcos 5, 22 y 24. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. 35 y 42. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía el principal de la sinagoga, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho.
Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Tolita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Entonces eso no nos da garantía de que el Señor Jesucristo resucitará a los muertos en estos últimos tiempos. Vamos a la párrafo 11. ¿Qué aprenderemos de los relatos de las resurrecciones? La Biblia dice que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Eso fue lo que pasó a Lázaro. Mientras estaba en la tumba, no sabía lo que pasaba a su alrededor. Tal como dijo Jesús, fue como si Lázaro hubiera estado durmiendo. Ya solo esa fue. La parte 11. Según Eclesiastés 9:5, ¿qué le pasó a Lázaro cuando murió? Dice que como dice Eclesiastés 9:5, que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Obviamente Lázaro cuando murió no tenía conciencia. Estaba muerto. Y según Juan 11:11, ¿qué nos dice? Juan 11:11. Juan 11:11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No, estoy mal. Es Juan. Pues sí, como así. Juan 11:11. Dice: dicho esto le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y entonces estaba, en otras palabras, acá estaba dormido. Y acá dice que el muerto tiene conciencia. La persona cuando está dormida no tiene conciencia de nada. Ya, entonces leamos la parte de aquí. El profeta Eliseo resucitó a un niño. 2 Reyes 4:32-37. El apóstol Pedro resucitó a una cristiana llamada Dorcas. Los familiares y amigos de Lázaro se alegraron mucho cuando él resucitó. 2 Reyes 4:32. Pero ahí habla lo mismo, porque del profeta Eliseo. Segundo de Reyes. ¿Dónde está? 2 Reyes. De Samuel sigue Reyes, diga. Sí. Está. De Samuel está Reyes. Mira, los profetas resucitaron los muertos. Y nosotros somos tan pecadores, tan sin fe, que no podamos resucitar a nadie. 4:32. A ver, 4:32. Pero si tú no tienes fe ni en ti misma, madre, ¿cómo vas a resucitar a la gente? Si ya medio te ve la grande, ay, estoy con corona. Eso y yo por gusto que te nada. molesto. Ya sigue. 4:32. Dice así: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre cama. Hasta el 37. Entrando él entonces, cerró las puertas tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo.
Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Resucitó Eliseo. Eliseo, quédate ahí, no te vayas a volver. Porque yo... ¿Y quién era el que cantaba Eliseo? Quédate ahí. El otro era, ¿ves? Es que le cantan la canción porque cuando se fue Elías al cielo, Eliseo le Entonces pidió... era Elías que estaba cantándole No. Elías se fue al cielo, él pidió la manta de Elías. Y por eso que la canción canta así, Eliseo, quédate ahí, porque Eliseo resucitaba con la ropa de él. Pues. Pero por eso digo, era ahí, o sea, le hacen el canto como que 9, es Elías que le canta a Eliseo. 9:36-42. A ver. Con la ropa de Elías resucitaba a Eliseo. Había entonces en Jope, voy a leer hecho, ¿verdad? Ya. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Es traducido, quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. El 42. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos yendo a Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres y a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando la túnica y 2 vestidos de Dorcas hacia cuando estaba con ella. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y Juan 11:38, y ya leímos esto. Sí, ya, parte de acá Entonces vamos al otro capítulo 12. Muchas personas vieron que Jesús resucitó a Lázaro. Hasta los enemigos de Jesús sabían que él había hecho ese milagro. Nadie podía negar que Lázaro había resucitado, porque Lázaro estaba vivo. Además, muchas personas fueron a ver a Lázaro y empezaron a creer que Dios había enviado a Jesús. Esto no le gustó a los enemigos de Jesús, así que planearon matarlo a él y a Lázaro. La pregunta 12. ¿Cómo sabemos que la resurrección de Lázaro de verdad ocurrió? ¿Sí? De verdad ocurrió. Porque fue notorio, según como dice aquí todo el mundo, hasta los enemigos de Jesús sabían que él lo había resucitado, había hecho ese milagro. Veamos Juan 11:47. Juan 11:47. Y luego lee 53. Que la parte de abajo. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Cuál manera? El 53. El 53. Abajo está el 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces ya aquí dice que Jesús hacía muchas señales, ¿verdad? Entonces sí es notorio que Jesucristo resucitaba a los muertos. Y vamos al capítulo 12 de Juan. 9:11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces sí fue. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces sí sucedió, ¿verdad? Esa resurrección. Porque por medio de la resurrección de Lázaro,
buscaron matarlo al Señor Jesucristo, para hacer muchos milagros, ¿verdad? Ya, entonces, Capítulo 13. Parte, sí, 13. Jehová lo creó todo, así que tiene el poder para resucitar a los muertos. Y Jesús dijo que todo lo que están en las tumbas conmemorativas resucitarán. Esto quiere decir que Jehová resucitará a todos los que tienen en su memoria. Para ellos, tiene que recordar todos los detalles de esa persona. ¿Puede hacer eso Jehová? Piensa en lo siguiente: en el universo hay miles de millones de estrellas, y la Biblia dice que Dios conoce el nombre de cada una de ellas. Si Jehová puede recordar el nombre de cada estrella, seguro que le será muy fácil recordar todos los detalles de las personas que resucitarán. La pregunta es 13. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová resucitará a los muertos? Porque según este libro de Isaías 40:26 dice que Dios llama a cada estrella por su nombre. Entonces, claro que podrá recordarse a todas las personas que han muerto. Entonces ya tiene una memoria para resucitarlo, ¿verdad? Isaías 40:26, ¿qué dice? Primero Juan, mejor leamos, está primero Juan ahí. Ya, Juan 5:28. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Isaías 40. Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces dice que Jehová es... ¿Qué es Jehová? Dios es poderoso. Entonces Él tiene todo presente. Ninguno de todo lo que Él ha creado se le pierde, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a la parte 14. Y 15. De 14 y 15. Un siervo fiel del pasado llamado Job creía en la resurrección. Él preguntó en una ocasión: ¿si un hombre muere, puede volver a vivir? Entonces dijo a Jehová: tú llamarás y yo mismo te responderé. Por la obra de tus manos sentirás anhelo. Esto nos enseña que Jehová está deseando resucitar a los muertos. ¿Cómo se siente usted cuando piensa en la resurrección? Es un consuelo saber que Jehová desea resucitar a los muertos, pero puede que usted se pregunte: ¿qué pasará con mis familiares y amigos que han muerto? ¿También resucitarán? Veamos lo que dice la Biblia sobre quiénes resucitarán y dónde vivirán. Ya, la pregunta 14 y 15 dice: mira, chicos, un zancudo negrito pecándome aquí encima de la mano. Jehová salva. Tan dormida estás tú que no lo sientes. Aquí en la plata de la mano no se siente tan fácil. Pero más atrevido es él, porque, mira, imagínate que estoy aquí moviendo la mano para allá para que serán nuestros pies. Chelita, mira tus pies. Rodríguez, tus pies, mijo. Rodríguez, sus pies los zancudos. Mira, llenito de sangre. Espérate un momento, voy a tomar un poquito. Y un zancudo negro, no pila. Chelita. Me acuerdo de la película. No sé qué uno quiere que sean verdes. Pero un zancudo negro, mamita, negro. Todos los zancudos son negros. No, son Negro. como medio cafecito. No, Jota, son negros. no está sucio esta cosa. Que no se ocupa tan fácil. Ah, pero no se ocupa. Claro. Hay que lavarlo antes de ocuparlo. Angelita, como Son una... negros. No, mija. Sí. Sí, pero este quiere exagerado. Era un negro, de verdad negro. No digo.
Este que no es, hay zancudos que son así, entre plomitos y entre minúsculos, Ya, así, pero sigamos. se ve claro. Este estaba bien. Sigamos que el tiempo se nos así acaba. como esto. Ya. Entonces, ¿leíste dónde? Ya leí Isaías. Ya leíste Juan 5:28, Isaías 42. Y No. nos falta la pregunta de acá del Estamos de 5. Job 13 y 15. ¿Qué nos enseña sobre la resurrección la palabra de Job? ¿Qué nos enseña Jota? Dice que Job ya sabía que había resurrección muy pronto en los primeros días, porque él dijo, como dice Job 14, 13, 15, si un hombre físicamente capacitado muere, ¿puede volver a vivir? Y él mismo responde y dice, tú llamarás y yo mismo te responderé. Job 14, 13 y 15 lo voy a leer. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol? 14, 13. ¿Quién me encubriese hasta apaciguarse tu ira? ¿Que me pusiese plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Tenía pendiente, ¿verdad? Que Jehová Dios... Él sabía que Dios tenía afecto a lo que él había creado. Dijo que tú llamarás. Y él respondería. Vamos a la pregunta, vamos a la de parte 16. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Hace respecto de la resurrección. Oirán su voz y saldrán. Las personas que resucitaron en el pasado se reunieron con sus familiares y amigos aquí en la tierra. Eso mismo pasará en el futuro, pero será mucho mejor. ¿Por qué? Primero, porque quienes resuciten tendrán la oportunidad de vivir para siempre en la tierra. Y segundo, porque el mundo será muy diferente. Ya no habrá guerras, delitos ni enfermedades. La pregunta para el 16. ¿Cómo será la vida de los que resuciten en la tierra? Dice que los que resuciten en la tierra tendrán una mejor vida, ya no tendrán, porque ya no va a haber guerras, ni delitos, ni enfermedades. Aquí sí que vivirán felices. Vivirán felices en la tierra, irán para siempre. Viviremos felices en la tierra. Vivirán felices en la tierra. Vamos con la parte 17. La palabra correcta es viviremos, no vivirán, viviremos. 17. ¿Quiénes resucitarán? Jesús dijo, todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Y la Biblia también dice, el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ello. El Hades es el lugar simbólico en el que descansan la mayoría de los muertos. Sí, miles de millones de personas resucitarán. El apóstol Pablo dijo que va a haber resurrección así de justo como de injusto. ¿Qué quiso decir? La pregunta 17. ¿Quiénes resucitarán? Según lo que dice aquí la Biblia en Juan 5:28, todos los que están en las tumbas conmemorativas saldrán. Y veremos los textos de la Biblia. ¿Qué nos dice? Leamos Juan 5:28-29. Hechos Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora que todos los que estarán en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y Apocalipsis 23? Apocalipsis capítulo 1. 20. Apocalipsis Capítulo 20, versículo 3. 20.
versículo 13. 13. Ujú. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hecho 24:15. San Juan. Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué aprendiste de aquí? Hemos aprendido que en la resurrección va a haber resurrección de buenos y malos, de justos e injustos, los buenos a la vida eterna y los malos a una condenación. Dice que Jesucristo los llamará a todos, ¿no? Tanto los buenos como los malos a una resurrección de juicio y los buenos a una vida eterna. Ya, entonces pasemos a la parte 18. ¿Quiénes son los justos? Entre ellos están los siervos fieles de Jehová que vivieron antes de que Jesús viniera a la tierra. Todos ellos resucitarán en la tierra. Algunos de estos siervos son Noé, Abraham, Sara, Moisés, Ruth y Esther. El capítulo 11 de Hebreos habla de algunos de estos hombres y mujeres. Pero ¿qué ocurrirá con los siervos fieles de Dios que mueran en nuestros tiempos? Ellos también forman parte de los justos y resucitarán. La pregunta 18. ¿Quiénes son los justos que resucitarán? ¿Quiénes son los justos que resucitarán? Todos los que vivieron antes y los que viven ahora. Y como nombran aquí algunos de ellos, Sara, Moisés, Ruth, Esther, Noé y Abraham. ¿Dónde está este hebreo? Hebreos 11, donde habla de aquellos que por la fe hicieron lo que hicieron, pero por la fe. Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este pasaje de Hebreos 11:15 es bueno, me gusta bastantísimo. ¿Qué dice? Dice, pues si hubiese estado pensando en aquellas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Habla aquí de Abraham. Porque dice, porque los que dicen esto claramente se dan a entender que buscan una patria, pero anhelan una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. O sea, ellos buscaban una patria celestial que estaba en el cielo. La parte 19. La parte 19. O sea, el párrafo 19. Ah, ya. ¿Quiénes son los injustos? Entre ellos están los miles de millones de personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová. Aunque murieron, Jehová no se ha olvidado de ellos. Él los resucitará y les dará la oportunidad de conocerlo y de ser su siervo. La pregunta, ¿quiénes son los injustos? Aquí no entiendo este pasaje 19. Aquí hay algo que no da con esto. Aquí donde dice que Él los resucitará y les dará la oportunidad de conocerlo y de ser su siervo. Esto no tiene sentido aquí. Porque dice que dice quiénes son los injustos. Dice que no, los que no murieron sin conocer a Jehová. Y dice, ¿qué oportunidad le dará Jehová? Pero es que al morir se termina la oportunidad de todo, porque la Biblia mismo dice que cuando llegan al juicio, Dios dice, ahí lo va viendo uno por uno. ¿Y los que no conocieron la Biblia? Es que ni un ser humano no conoció la Biblia, todos conocieron. Por ejemplo, en mi caso, en el tiempo mío, si me hubiese muerto en el tiempo mío, yo no conocía a nadie. Pero, o sea, ¿cómo no conocía a nadie? Yo, por ejemplo, en mi caso, hasta que yo... Bueno, después conversamos ese tema, dejémoslo ahí separado. Vamos al siguiente tema. A la parte 20. Entonces, ¿resucitarán todos los muertos? No.
Jesús dijo que algunas personas no resucitarán. ¿Quién no resucitarán? Las personas malvadas que no hayan querido cambiar. Pero, ¿quién decidirá si una persona resucita o no? Jehová, Él es el juez supremo, pero también le ha dado a Jesús la autoridad para que sea juez de vivos y de muertos. La pregunta del 20. ¿Quiénes no resucitarán? Según lo que dice aquí, los malvados. Ya, veamos en Lucas 12:5, a ver qué nos dice. A ver si nos resucitan los Lucas malvados. 12:5 dice así. Pero os enseñaré que a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Y Hechos 10:42. Hechos 10:42. Hechos 16, 10:42 dice: y nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nada más dice, ¿verdad? Sí. Entonces aquí queda claro de qué. Que De Jesús, que los injustos no levantarán. los injustos. En esta parte quedó pendiente porque no hay un texto bíblico. En esta parte del 20 nos dijo Lucas que ¿Sabes por- 5:12. ¿Qué nos dijo 5:12? ¿Qué cosa? ¿Hechos 5:12 o cómo? Ujú. No. ¿Qué nos dijo ahí Lucas 5:12? Que hay que temer al que después de muerto tiene el poder de botarlos al infierno. Ya, y Hechos 10:42 habló De que el poder lo tiene Jesús, es de vivos y de muertos, juez supremo. No estoy diciendo nada. Vamos a la parte Sí, vamos. 21 y 22. Ya. La Biblia también dice que algunas personas vivirán en el cielo. Estas personas no resucitan con un cuerpo humano, sino con cuerpo espiritual. Jesús fue la primera persona que resucitó para vivir en el cielo. Jehová lo resucitó 3 días después que lo mataron, pero no lo resucitó con un cuerpo humano. El apóstol Pedro explica que Jesús fue muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu. Jesús resucitó como un poderoso espíritu. Pero la Biblia dice que Jesús no sería el único. La pregunta 21 y 22. ¿Qué clase de cuerpo reciben quienes resucitan en el cielo? ¿Qué clase de cuerpo reciben? Dice, según muestra aquí, que no todas las personas van a vivir en la tierra y otras que vivirán en el cielo. Ajá. ¿Y qué cuerpo tienen los que van al cielo? Cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual. Ya, la pregunta B dice, ¿quién fue ¿Quién fue la la primera persona que resucitó para vivir en el cielo?